gusto, ¿cómo estás? Estamos hablando muy bajito porque estamos en un restaurante y para desayunar, primera parada, hay montañas. Entonces Erika va a comer y yo empaqué mi desayuno que ustedes vieron, obviamente, y vamos a comer ahorita. Así es, bueno, está haciendo un frío acá, o sea, literal voy a usar una jerga colombiana y es un arepelado, pero súper, hiper, mega fuerte. Me tocó pedir algo que generalmente yo nunca pido, pero de verdad siento un frío terrible y es un caldito de costilla con arepita de maíz para ver si entro en calor porque está bien duro el tema. Vamos a ver qué tal está la sazón. En un momento les voy a mostrar un poco nuestra vista, es hermoso. Bueno, esta es nuestra vista, como ven es muy hermoso, pero la gente mantiene bien abrigada, súper bien abrigada porque el frío que está haciendo es de otro nivel. Vamos a ver si terminamos de comer y vamos y chismoseamos por allí en otras tienditas. No, acaba de llegar mi caldito con una arepita y estamos en Venta Quemada. Así es el lugar. Mire, Bichal está que se muere el frío también. La cabicha ya todo su desayunito, porque ustedes saben que él es vegetariano y pues es un poco difícil encontrar por estos lugares comida vegetariana. Y yo acá tratando de tomarme mi caldito. Está delicioso. Se ve bueno. Bueno, mi gente, aquí estamos y empecé a gustar todo. Mira las montañas, la belleza. Me encantaría ver más las cosas en esta aventura que nos falte. Comimos un poco de burritos que preparé a las 3 de la mañana y ahorita, bueno, Erika también comió algo y estamos caminando un poco, es un poco de descanso, 5 o 10 minutos quizás y después arrancamos de nuevo. Mira que acá hay más restaurantes y cafés, restaurantes, hay perritos como que están en India, en todos lados, mira. Me siento como India. Y también vimos algunas casas y lugares así que parecía como mucho de India. Entonces me gustó. ¡Ay, mira! Qué hermoso este lado. O sea, bueno, el otro lado del restaurante se ve muy lindo. Mira, hay más perros. Con los bebés. ¡Ay, qué lindo! No se ve mucho, pero sí hay perros y con bebés. Me encanta. Bueno, seguimos con la aventura. Hemos llegado a Ráquira, un lugar de mucha historia. Aquí el costo del ingreso son 15.000 pesos. Y estos son los horarios de atención para las personas que quieran venir, aunque nosotros no nos cobran porque ya está incluido en el plan que nosotros ya pagamos. Aquí está. Aquí se encuentra la mano del artesano, que es este lugar. Muy bonito, por cierto. Vean esta hermosa vista. Una cosa loca. Aquí está la historia de la mano del artesano. Miren, hermoso. ¿Qué te parece este lugar? Uy, no, es divino. Parece que Dios vive acá. Sí. Es muy hermoso. Mira ahí. Mira. Lindísimo. Bueno, vamos a seguir. Estamos aún en Ráquira. Sí. Estamos tomando unas fotografías. Como ven, es un sitio bastante turístico. Vienen muchas personas y ella quiere una foto ahí. Estamos en una escultura donde se evidencia como ciertas historias dependiendo de cada país
Aquí está Venezuela. Pero nosotros en algún momento, antes de ser colonizados, teníamos la misma lengua. Aunque la lengua que nos representa a nosotros es Guayunaiki. Pero muy pocos hablan ese idioma. ¿Pero qué significa eso? Yo soy la peor guía turística. Tengo que aceptarlo. Eso se lo dejamos a, a otros. Pero mira, la tribu. La tribu. Pero es que Camilo, ¿saben qué Camilo me refiero, cierto? Dice siempre la tribu. Pero básicamente, esta es la historia de Colombia. Campesinos, tierras de campesinos, tierras de muchas cosas. ¿Qué te digo yo? Bueno, Michal, ¿qué es antojado? Se antojó de algo para nuestra nueva casa. Vamos al pueblito de Ráquira, básicamente para mirar artesanía y quizá comprar. Ya se ve el pueblo más con más comercio. Vamos a ver qué nos tiene reparado el día. ¿Qué compró eso? Ponchos. ¿Ese suéter que compró? Bueno, mi amor, echarme a almitar a un heladito, porque sí está haciendo como frío, digo calor, mucho. Bueno, por aquí vemos todo es de la religión católica. Sí. ¿Quieres? ¿Quieres que llevemos uno? Podría ser. Bueno, mi gente, imagínense que me han puesto, mi color favorito es el morado, y me han puesto 2 anillos y me cambian a morado. A Bicha le cambia siempre a... Póntelo, vamos a ver a ti, haz así y ocúltalo, que sea sorpresa. A ver, muéstralo. Ah, pero es morado también. Es raro. Otro color. Mejor dicho, estos anillos cambian el color de tu calor o algo así. Se cambia por verde. Verde, el tuyo es el color verde. No, mío no es verde. ¿No es verde? Cambió. No, pero... Se acaba de poner otro anillo, vamos a ver cómo le queda. ¿Azul? Es como azul, verde, ay no, tú eres raro. A mí es morado o morado. Miren, si yo me pongo este ejemplo, me lo voy a poner. Vamos a mirar qué color toma. ¿Eso? ¿O cuál? ¿Cuál amor? ¿Cuál? Toma morado, ¿sí ven? Pero Soy hermoso de hombre. Mira, de Pasión de Gavilán. ¿Quién es ese hombre? Mírame. ¿Cuál yo tomo? Todos. Mírame, porfis. Que me mira y me cautiva.
Ay, amor, cuando vayamos a Villavicencio tienes que ir con ese gorro, con ese sombrero, es que gorro. Pero dime en realidad, no me elegí, por favor. Bueno, qué anillo, pero si ninguno me gustó. Tiene eso tan grande. Y acá eso es para pintar. Nos encontramos también con... Bueno, este es un tipo de licor. Hola, mi gente. Me encantó ese helado, o sea, tiene varias frutas y ¿por qué no se vende en otros lugares también? Me encantó. Sí, es que es un helado natural, tiene un montón de frutas. Bueno, les cuento que muy chévere todo lo de Ráquira, muy bonito. Obviamente tiene sus precios muy fijos porque pues es un pueblo aledaño y la gente necesita pues obviamente tener sus ingresos y acá es un sitio muy turístico, entonces comprendible y digamos que están dentro de lo normal sus precios y su metodología de comercio. 10 de 10, ¿cierto, amor? ¿Cómo te sientes? Súper chévere, hermoso, mira ahí, parece un río chiquitico y es muy bueno, muy natural y la gente muy amable y se ve muy colorado, hermoso, hermoso, mira, eso es, me encanta, de caña de azúcar, hermoso. Claro, acá ustedes pueden ver de todo. Es muy chévere, cosas que no se ven en la ciudad tantísimo, tantísimo. Bueno, mi gente, dato curioso, como saben, Bichal es el más antojado de la familia, de nosotros dos, pero yo casi no, a mí casi no me gustan muchas cosas, o sea, realmente yo compro por necesidad que por gusto, entonces estamos ahí. ¿No quieres más? Ya te ayudo con el helado, ¿ven? Bueno, hemos terminado con el tour por Ráquira. Ahora nos vamos a otro lugar, pero no les voy a decir aún dónde. Este viaje es bien larguito, pero bueno, bien chévere. Hemos llegado a un lugar muy hermoso, se llama Los Pozos Azules. Realmente el color de estos pozos o estos lagos surgieron por excavaciones, entonces es totalmente natural. Pero hay campesinos que dicen que en noches de luna llena los pozos tienen un mejor como brillo, como si algo fuera a emerger de allí. Incluso se dice que haditas también. Ahora, respecto a las parejas, se dice que venir a estos pozos es igual que estar enamorados. Simboliza amor, simboliza fidelidad, y que así como el amor tiene matices, estos pozos azules también. Eso se encuentra en Villa de Leyva. Bueno, aquí vemos un poquito de tierras secas. Hola. ¿Te ves solo la buceta blanca? Sí, todavía no es momento de estar en el pozo. Ahorita vamos a ir más para allá. No. Entonces, ¿con quién? Yo. ¿Con quién viene? ¿Con nadie? No, que yo soy de acá. Pero... Bueno, creo que acá se puede contemplar Empieza. mucho mejor el Pozo Azul. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? Comenten hasta el momento qué les ha parecido la diversidad de mi país. Bichar está súper contento. Les tengo que aceptar que no me ha dejado dormir porque cada rato que vea algo nuevo. Mira, 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 despierta, despierta.
brigadas entre verde, entre azul, y eso como que es lo que genera que el lago tome ese color. Es un color. Se hizo amigos y van a lanzar rocas. ¿Quién es el que más lanza más lejos? Vean, miren. Pegarle la piedra que está allá. Están compitiendo, váyanse a gánele. Ay, es muy así. Mira. Es que humillado. Ahí están. Pasó la piedra ahí. Con más gente. Acá, desde acá entonces. Sí se pueden tirar. Desde más arriba. Tírala. Ah, ok, bueno. Ay, no lo vi tampoco. No, aquí bajamos. Tiene muy buen brazo. Les quiero comentar un chisme mientras Richard está por allá jugando con sus nuevos amigos. Hace unos 5 meses, sí, creo que son 5 meses, nos enteramos de una muy bonita noticia. Y es que mi concuñada, es decir, la cuñada de mi esposo, es decir, la esposa de su hermano, está embarazada. Oh my God. Pues al principio cuando yo lo supe quedé como en shock, porque digamos que en teoría llevamos unos 9 meses casadas, 9, 10 meses. Pero bueno, ya hemos enviado algunos regalitos para el bebé. No se sabe qué vaya a ser, si va a ser niño o niña, porque ustedes saben que en India están prohibidas revelar el sexo del bebé. Esto debido al tema de la dote. Como ustedes saben, cuando una niña se casa, la familia de la mujer debe darle un dinero, propiedades, algo a la familia del muchacho con el que se casa. Entonces, ignoren mi despeluque, está haciendo un viento fuerte por aquí. Vamos a ver si por aquí ya merma un poco el tema. Entonces, como por temas de la dote, hay familias que obligan a la mujer a abortar cuando se sabe que es una niña, o hay mujeres que deciden abortar cuando saben que es una niña, o simplemente abandonan al bebé en la calle una vez tienen el bebé. Entonces, por ese motivo en India está prohibido este tema de la revelación de sexo. El único que lo puede saber es el profesional médico, nadie más. Y ya, lo que me ha gustado de este proceso, chicas, chicos, desde que se supo que Sonia estaba embarazada, hay como leyes donde protegen a la mamá desde el primer momento. Entonces, digamos que el gobierno entra, la protegen, les da como todo el tema de salud. Y bueno, les cuento que la familia está muy feliz. Mi cuñado súper feliz. O sea, ese muchacho está, mejor dicho, que baila en un solo pie. Y pues mi esposo, obviamente súper antojado, pero es que siento que no es el momento. No es el momento. Queremos seguir disfrutando estos momentos él y yo, porque pues ustedes saben que al tener una relación a distancia, pues tener este tipo de salidas no es tan fácil, ¿no? Entonces, para vivir un poco más de nuestro matrimonio, creo que llegará quizás en algún momento. Ahorita puedo decir que no tengo antojos aún. Y esa es la noticia que queríamos contarles. Es el chisme. Bueno, mi gente, esas aventuras de 2, 3, 4 lugares, de comer, de viajar, de ver, de celebrar el cumpleaños, obviamente ha sido muy chévere hasta ahorita. Y hasta están haciendo algunos otros planes y regresamos para el bus y tomamos algunas fotos más.
para otras aventuras que viene, síguenos y sigue viendo otros videos que viene de esa aventura. Así es, este video ya se nos alargó, no queremos quitarles tanto tiempo y llegará la segunda parte de esta celebración de cumpleaños. Namaste, Namaste, bye. bye bye.